Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es el derecho agrario. El derecho agrario se denomina por normas jurídicas que regulan relaciones de la tierra y tenencias de estas, y está articulado en el 29 Constitucional y de la Ley Federal Agraria. Hablaré de antecedentes históricos. Tiene su mayor exponente en el Imperio Azteca, formada por los nobles, los sacerdotes, el ejército y el pueblo, donde el rey era el único dueño y señor de la tierra, que junto al monarca, los sacerdotes, los guerreros de alta designación militar y la nobleza se hacían una denominación, la cual era de tomar medidas en lo que respectaba a la propiedad agraria, la cual quedó denominada de la siguiente manera: Tucali, Pilari, Altletipari, Calpuli, Mitzimali y Tletlalpan, de las cuales se destacaban las últimas tres. La primera, que cuya base jurídica estaba basada en el trabajo colectivo y la producción, formando así asociaciones comunales. Las segundas, que formaron organizaciones enfocadas al cultivo para sacar provecho y reunir fondos para sostener a su ejército. Las terceras, que eran cuyo producto se destinaba al mantenimiento de los gastos que se originaban en el campo. Esta denominación social que se le dio a las producciones agrícolas durante la época de los aztecas imperó durante mucho tiempo hasta la llegada de los españoles en 1519, que encontraron una organización agraria eficiente y eficaz, pero la destruyeron para despojar a los indígenas de sus tierras e hicieron grandes concentraciones, y en poco tiempo tenían el 85% del territorio nacional, en el cual imperaba un ambiente de maltrato y sobreexplotación, el cual cesaría con la independencia de México. Poco después surge la burguesía mexicana, cuya unidad de producción eran las haciendas, que se caracterizaban por tener un casco donde vivía la familia del hacendado, y en sus cascos albergaban a los peones, que ellos vivían en un lugar insoluble, cuyos pagos eran inhumanos, y además los hacían comprar sus cosas en las tiendas de raya. Esta práctica se extendió a lo largo de los años, en la cual los hacendados reclutaban peones con la promesa de buena paga y condiciones de buena vida, donde prácticamente se convertían en esclavos. Es así como estalla la Revolución Mexicana de 1910. Tras la derrota y exilio de Porfirio Díaz, llega a la presidencia Francisco I. Madero, el cual, en un afán por democratizar el país, mantiene el mismo ejército de Porfirio, creyendo que la democratización por sí misma iba a resolver todo, y mantiene el mismo aparato, apoyados por Francisco Villa y Emiliano Zapata. Tras la victoria de la Revolución y derrota de Victoriano Huerta, exigen la repartición de tierras y se emite una ley federal agraria en 1915, en la cual se extendía que la distribución de las tierras pasaba a la gran formación de las tierras y de ejidos, y en el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas. De esta manera, la propiedad adquiere tres características fundamentales, las cuales fueron la propiedad social, la propiedad privada y la propiedad pública, que éstas se consagraron en la Constitución de 1917, en la cual imperaba que los campesinos tenían derecho a exigir sus tierras y el gobierno la obligación de dárselas. Esta medida fue adecuada, pero con el paso del tiempo creció la población campesina y disminuyó la cantidad de tierras disponibles. Todo parecía marchar medianamente bien hasta los años 50. Se hace presente el corporativismo político en el ámbito rural, de tal manera que los núcleos agrarios y tierras comunales tenían la autoridad, teniendo la facultad de designar parcelas, dando así un sistema político que tuvo como resultado una masa campesina electoral, que llevó a que el pobre siguiera siendo pobre y el rico más rico. Así fueron víctimas de la improductividad del campo. Fue así hasta 1992, con el presidente actual en su época, Carlos Salinas de Gortari, que implementa una iniciativa de reforma al Congreso para dar fin al reparto agrario, iniciando una segunda etapa de la reforma agraria, donde se crean las dependencias llamadas ya conocidas hoy en día, como son la Secretaría de la Reforma, la Procuraduría de la Reforma Agraria y los tribunales agrarios,
donde las facultades del presidente pasaban a ser de los tribunales agrarios. Por ello, la Procuraduría Agraria crea el programa para la certificación de ejidos y comunidades agrícolas, conocido como Procede. Este programa proponía a los campesinos la autorización para la medición de sus tierras y mediante el Registro Agrario Nacional publicar un padrón y planos parcelarios para así dar una certeza jurídica en el campo. Todos los ideales fueron encaminados para el bien de los campesinos, pero no culminaron por diferentes motivos que hoy en día los creemos en el campo mexicano, que sigue estancado y hundido en la pobreza. Y así pues, el artículo 27 constitucional data que las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio agrario nacional son propiedad del territorio nacional. Llegando así, en 1994, como medida complementaria en la reforma agraria constitucional, se creó el programa Directos al Campo, llamado Procampo, que es un programa de pagos a los productores de granos básicos en base a la superficie de los terrenos y tierras. A raíz de programas de esta índole, se viene una ola de apoyos y programas a cargo de la Secretaría de Gobernación, las cuales estaban encaminadas a fortalecer y promover el desarrollo del campo.